Bienvenidos aquí a la casa de oración y a la casa del Señor, y bienvenido a todos aquellos que están mirando en sus casas en diferentes países del mundo. Vamos a tener una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que descienda aquí en esta noche. Amantísimo Dios y Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por amarnos, mi Dios, y gracias por la paciencia y la amabilidad que tiene con nosotros. En esta hora pedimos, Señor, que tú nos visites con tu Espíritu Santo. Queremos sentir tu presencia. Queremos ser transformados por tu poder, mi Dios. Queremos salir de aquí, mi Dios, nuevas criaturas. Queremos vencer el pecado. Queremos tener el carácter de Cristo. Señor, y esto no lo podemos recibir solo. Te necesitamos a ti. Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en esa promesa nos agarramos hoy, mi Dios, en que vamos a ser transformados por ti. Y todas estas cosas las pedimos, no por los méritos que hay en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta noche dándole primeramente gracias a Dios por su amor y por su misericordia. En esta semana vamos a hablar de cómo Dios puede transformar una vida, que esto no es teoría. La transformación que Dios hace en la vida de una persona no es simplemente teoría, sino que es realidad, porque Dios es un Dios de poder. Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en esta semana lo que vamos a pedirle a Dios es que el Señor examine nuestros corazones. Basado en el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista David le hace un pedido especial a Jehová. Y le dice: oh Dios, examina, oh Dios, mi corazón y mira mis pensamientos. Y mira si hay perversidad en él y guíame en el camino eterno. Así que en estos días que vamos a estar aquí en esta campaña, le vamos a pedir a Dios que examine nuestro corazón. Que Dios examine nuestro corazón, que Dios mire si hay pecado en nosotros, si hay perversidad en nosotros, y que Él nos los pueda revelar. Ahora esa va a ser la parte de Jehová. La parte de nosotros es hacer lo que dice Proverbios 28:13. Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confesare y se apartare de él, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Así que si cuando el Señor te revele tu falta, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el viernes, o puede ser el sábado por la mañana, o puede ser el sábado por la tarde, o puede ser durante el día en tu trabajo, o puede ser durante la semana, o puede ser en tu casa, o puede ser en tu trabajo. Cuando el Señor te revele tu falta, humíllate ante la presencia del Señor. Humble yourself. Humíllate ante la presencia de Dios. Mateo 23:12 dice que el que se humilla, Dios lo ensalza, mas el que se ensalzare, Dios lo humillará. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 25, y allí vamos a encontrar una historia bien interesante. El libro de Números, el capítulo 25, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Usted puede continuar leyendo más adelante la historia hasta el versículo 11. Dice la historia que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, y Dios se vio obligado a mandar un dictado, o mejor dicho, un mensaje a Moisés, donde estaba pidiendo la exterminación de gran parte del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, las victoriosas fuerzas de Israel habían vuelto de Basán con rebosada y llenos de victoria por las victorias que habían tenido en el desierto con diferentes ejércitos que se le había presentado. Así que el pueblo de Israel llega al valle de Sitín después de 40 años de haber rodeado en el desierto por su desobediencia. Y yo quiero que tengamos claro en esta noche que con Dios obediencia equivale a bendición, desobediencia equivale a maldición. Obediencia equivale a bendición. Obedience is blessing, desobediencia es maldición. Así que el pueblo de Israel, siempre que le era fiel a Dios, Dios estaba con ellos como poderoso gigante. Y mientras ellos obedecían sus leyes, Dios los bendecía en todas las áreas, económica, espiritual, física. El deseo de Dios era que el pueblo de Israel fuera una luz en el mundo de pecado, que ellos pudieran brillar y que todas las otras naciones quisieran lo que el pueblo de Israel tenía. La protección, la bendición que ellos tenían, la prosperidad económica, espiritual y de salud. Sin embargo, el pueblo fue un pueblo desobediente. Y dice la historia que el pueblo llegó al valle de Sitín después de 40 años de rodear un viaje que solamente tomaba 11 días, se tornó en 40 años por la falta de fe del pueblo de Dios. Y llegaron al valle de Sitín, y aquel valle, este territorio tan rico en ventajas naturales, había sido contaminado por sus habitantes en la tradición y en la adoración a los Baales. Así que cuando el pueblo llegó al valle de Sitín, lo vio bien cómodo. Era un valle que estaba lleno de verdor, habían palmeras, se conocía como el valle de las palmeras. Era un valle bien agradable, y al otro lado del valle estaba el río Jordán que estaba entre medio de la Canaán, o la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo. Así que lo único que había entre ellos era simplemente el río Jordán. Y allí llegó el pueblo y se acomodó. Sin embargo, cuando el pueblo llegó al valle de Sitín, Satanás estaba organizando un plan diabólico para hacer pecar al pueblo de Israel. Y yo quiero que ustedes entiendan que Satanás todavía está haciendo y está organizando plan diabólico para hacer al pueblo de Dios caer hoy. Así que no debemos nosotros hoy dormirnos como se durmió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó al valle de Sitín, y allí en aquel valle encontró comodidad, encontró placer, encontró distracción, encontró todo lo que humanamente el hombre necesitaba para vivir. Y allí en aquel valle iban a encontrar un mar más mortífero que miles de ejércitos en contra de ellos. Fíjense que mientras estuvieron en el desierto, Dios los había protegido. Ustedes saben la historia, que Dios había sido una columna de fuego de noche y una nube de día para protegerlo contra los rayos del sol, y que los protegía de las bestias y los protegía mientras ellos le eran obedientes. Y Dios es misericordioso, y a pesar de su desobediencia, Dios nunca se apartó de ellos, porque el sol sale para los justos como para los injustos. Y Dios siempre estuvo con el pueblo, pero el pueblo escogió su propio camino. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Así que el pueblo escogió su propio camino, y en el valle de Sitín empezó a acomodarse. Antes de esta historia encontramos la historia de Balaán. Balaán había sido un profeta de Dios, y Balaán había sido llamado por el rey Balac, que eran los vecinos de Israel en el valle de Sitín. Balac quería maldecir al pueblo porque el pueblo estaba tan bien organizado que le era una amenaza a los moabitas y a los madianitas. Así que Balac envió a llamar a Balaán para que viniera y maldijera al pueblo. Pero yo quiero que ustedes estén bien claros y bien confiados que mientras Dios y mientras usted haga la voluntad de Dios, cuando el diablo trate de maldecirlo, no podrá.
Gloria a Dios. Siempre que nosotros hagamos la voluntad de Dios, estamos protegidos, y cuando el diablo trata de maldecirnos, las maldiciones se volverán en bendición. Gloria a Dios. Así que Balaam no pudo maldecir al pueblo. Sin embargo, entendemos que estamos batallando con un enemigo que es bien persistente, iglesia, que es un enemigo que no se da por vencido, que es un enemigo que no conoce el no, sino que está constantemente buscando cómo hacer al hombre caer en desgracia. Así que Balaam volvió nuevamente a su campamento y allí organizó un plan diabólico para hacer al pueblo de Dios caer en pecado. Y eso se llama la doctrina de Balaam. Balaam nuevamente llegó a donde Balac y le dijo: Balac, ven acá. Ahora encontré cómo podemos maldecir al pueblo. De la única manera en que podemos maldecir al pueblo, y tú los puedes vencer, es llevando al pueblo a apartarse de la ley de Dios. Iglesia, por eso la ley de Dios es tan importante. Sí, el mundo podrá decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Sin embargo, la ley de Dios sigue vigente hoy como siempre, porque Dios dice que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Así que Balaam, influenciado diabólicamente por Satanás, crea un plan y le dice a Balac: Balac, envía las mujeres más hermosas, envía las princesas que tú tienes en tu campamento para que seduzcan a los hombres de Israel, para que las mujeres los seduzcan y para que los lleven a ellos a desobedecer los mandamientos de Dios. Y las mujeres entran como una plaga, como un virus venenoso dentro del campamento del pueblo de Dios, y las mujeres empiezan poco a poco a seducir al pueblo, a los hombres del pueblo de Israel. Mientras Moisés y los líderes, los ancianos, estaban todos organizando la pronta conquista de Canaán, mientras Moisés, los líderes del pueblo de Israel, estaban mirando su target, estaban mirando la próxima conquista que iban a lograr, que era la Canaán prometida, Satanás estaba entrando dentro del campamento como un virus cuando entra en una computadora. ¿Qué es lo que hace? La infecta, y ¿qué hace? La daña. Y mientras Moisés estaba concentrado y los líderes de Israel concentrados en la Canaán prometida, este virus entró dentro del pueblo y los hombres de Israel empezaron a adorar a los dioses de los moabitas, empezaron a sacrificar ante ellos, empezaron a tomar vino y empezaron a contaminarse de tal manera que el pueblo empezó prácticamente una adoración. Levantaron altares dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo santo de Dios. Satanás conoce muy bien con el material con el cual ha de vérsela en el corazón del hombre. Él sabe todos nuestros defectos. Así que cuando le envió a Israel, aquellas mujeres sabía que aquellos hombres iban a caer en pecado. Dice la historia que Dios vio, porque tenemos que tener en cuenta siempre, iglesia, y tú, hermano, que estás mirando, que a Dios no se le pasa una. Dios está siempre mirando. Los ojos de Jehová están sobre la faz de la tierra, mirando de aquí para allá. Y Dios había visto el pecado de su pueblo. Y dice la historia que en medio de esta crisis en el pueblo de Israel, Moisés se enteró de lo que estaba pasando y reunió en el santuario a sus líderes. Y mientras ellos estaban adorando y orando y disculpándose con Dios, entró uno de los hijos del pueblo de Israel con una princesa madianita. Y mientras él pasaba, los líderes miraban al joven cómo se encaminaba hacia su campamento con aquella princesa madianita. Y dice la historia que Fines se levantó y pidió la lanza de uno de los ancianos del grupo que se encontraba, y fue detrás de aquella pareja y entró en la carpa y enclavó
al hombre por su espalda y a la mujer por su vientre. Y dice que la mortandad en el pueblo de Israel cesó. Murieron por el pecado en ese tiempo en Israel 24,000 hombres. La contaminación que entró fue tan grande que llevó al pueblo a perecer. Dice la historia que solamente de aquel gran grupo que había salido de Egipto con deseo y con la promesa de que algún día entrarían a la Canaán prometida, solamente 2 entraron a la tierra prometida, solamente Caleb y Josué. El pueblo no supo cómo mantenerse fiel a Dios. Se conformaron con el valle de Sitín. Hermano, el Señor nos ha dicho a nosotros en San Juan, el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. El Señor nos dijo a nosotros que no nos acostumbremos y que no nos confundamos y que no nos turbemos y que no nos acomodemos. El problema de Israel fue que se acomodó en aquel valle. Se acomodó en aquel valle. Y hoy nosotros nos encontramos en este mundo tan y tan cómodo, que a veces estamos tan y tan cómodos que ya prácticamente no necesitamos de Dios. Lo tenemos todo a la mano, tenemos todo lo que necesitamos. O sea, tenemos todas las ventajas materiales que este mundo ofrece y ya no dependemos de Dios porque no lo necesitamos. Y es exactamente donde el diablo está llevando inclusive al pueblo y al mundo entero. La comodidad es el peor enemigo del hombre. Y eso lo encontramos allí en el valle de Sitín. El pueblo se acomodó, el pueblo se distrajo y el pueblo pecó. La distracción nos lleva a nosotros al desánimo. La comodidad nos lleva a nosotros a no necesitar. El pueblo allí empezó a fornicar y empezó a pecar. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Aquellos hombres empezaron a tomar poco a poco, empezaron en el pueblo, empezaron poco a poco a contaminarse de tal manera y empezaron a practicar y a tomar vino. Y empezaron poco a poco a alejarse de Dios. El pecado no es algo que comienza de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana tú pecas, sino que de la noche a la mañana empieza el proceso en nuestra mente, empieza el proceso del pecado, empezamos a acariciar, a codiciar lo que el mundo está haciendo y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Y es interesante, dice la sierva de Dios, este territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes en el culto público a Baal, la divinidad principal. Se practicaban constantemente escenas más degradantes e inicuas. Y quiero que quede claro que dice la sierva de Dios que la mente de ellos se familiarizó poco a poco con el pecado. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde encontramos en los medios de comunicación música agradable, películas degradantes. O sea, si no tiene sexo y no tiene violencia, no vende. Estamos constantemente siendo bombardeados por los medios de comunicación y nosotros como siervos y como hijos de Dios y como iglesia, poco a poco estamos también cayendo en la contaminación y nos estamos volviendo insensibles. Eso fue a donde llegó el pueblo de Israel. Se insensibilizaron de tal manera que ya lo que era pecado para ellos ya no era pecado. El enemigo conoce bien cómo se la va a ver con la raza humana por haberlos estudiado por miles y miles de años. Conoce bien tus defectos. Él sabe si tus defectos son que eres mujeriego, Él sabe si tu defecto es la droga, Él sabe si tu debilidad es el mal genio, Él sabe si tu debilidad es el vino, Él sabe y te conoce por haberte estudiado por miles y miles de años. Necesitamos siempre entender que todavía nosotros no hemos llegado a nuestro hogar.
El pueblo, uno de los problemas del pueblo fue que se acomodó. Se acomodó. Se distrajo. Todavía no habían llegado todavía. Sin embargo, se acomodaron y se conformaron con solamente ver la tierra prometida. ¿Ve? Hoy habemos muchos que solamente nos conformamos con llamarnos cristianos. Hoy habemos muchos que solamente nos conformamos con solamente venir a la iglesia. Hoy habemos muchos que solamente nos conformamos con dar los diezmos. Hoy habemos muchos que solamente nos conformamos con mirar a Cristo como Pedro miró a Jesús, ¿cómo? De lejos. Hoy hay muchos que solamente se conforman con decir, yo soy cristiano. Hoy hay muchos que solamente se conforman con la apariencia de ser algo, que en verdad no lo son. Poco a poco han ido cayendo en el estilo de vida de este mundo y practican el estilo de vida de este mundo y se hacen llamar una cosa que no son. Así el pueblo de Israel había caído en tal manera. Pero Dios nos dice a nosotros, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dios nos llama a nosotros a salir. En el libro de Apocalipsis, quiero que vayan conmigo, el libro de Apocalipsis. El capítulo 18 de Apocalipsis, Dios nos llama a nosotros a salir. Apocalipsis 18, versículo 4, 5 y 6, dice así. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Vamos a pararlo un momentito ahí. Siempre que escuchamos este versículo, a veces lo vinculamos, ¿verdad?, con diferentes otras personas, pero nunca nos los aplicamos para nosotros mismos. Nunca nos aplicamos para nosotros mismos, que poco a poco, lamentablemente, muchos nos hemos ido acostumbrando a las cosas de este mundo, nos hemos ido acomodando, nos hemos ido distrayendo y entonces pensamos que esto es simplemente para aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Pero ¿y qué tú que has conocido a Cristo y sin embargo sigues viviendo en pecado? ¿Y tú que conociste a Cristo años, pero todavía no has tenido una transformación, una renovación? Todavía Cristo, verdaderamente su carácter no se refleja en ti. Dios te dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y el versículo 5 del mismo capítulo 18 de Apocalipsis dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado. Nosotros a salir. Hoy Dios nos está llamando a nosotros a ser diferentes, a ser apartados, o sea, a que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. El deseo del Señor es que nosotros podamos reflejar su carácter. Cuando Jesús nos llamó a nosotros, dijo, ven, sígueme. Toma tu cruz y niégate a ti mismo. Pero vemos muchos cristianos que no hemos entendido lo que Dios ha pedido de nosotros, que es negarnos a nosotros mismos, que es negarte a los deseos de la carne, que entienda que lo que este mundo ofrece te va a ti a alejar de Dios. No has entendido que tienes que pasar también por el proceso de quebrantamiento. Que no has entendido que, como dijo Juan el Bautista, que a él le conviene crecer y a nosotros nos conviene ¿qué? Menguar. A ti te conviene menguar y a Cristo le conviene crecer. Es el deseo de Dios. Sin embargo, si tú no aprendes a negarte a ti mismo, como aquel pueblo llegó y cayó en pecado, si tú no aprendes a negarte a ti mismo, tú terminarás negando a Cristo, así como lo hizo Pedro. Y terminarás cayendo en los mismos pecados que el pueblo de Israel cayó en el valle de Sitín. Empezó a fornicar y empezó a acostarse con las mujeres de aquel mundo y empezó a tomar vino y empezó a fornicar y a violar los mandamientos de Dios. Hoy vivimos en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Y hay que tener mucho cuidado que nosotros no nos coja Cristo llegando en las nubes y que nos coja a nosotros comprometiendo nuestros principios. Dios tiene sus principios y como cristianos Dios nos ha dejado a nosotros principios que no podemos comprometer. Debemos apartarnos del mundo, debemos salir del mundo. Sí, Jesús cuando se fue dijo, Padre, os ruego por ellos, no que los quite del mundo, sino que los deje, pero que los proteja. Y la promesa es que Dios te va a proteger. La promesa es que si tú le eres fiel a Dios, Él te va a llevar a ti a la Canaán prometida. Que Él te va a dar a ti la leche que fluye en leche, la tierra que fluye en leche y miel. Es la promesa del Señor. Pero para eso tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser ese pueblo escogido que Dios ha llamado. Tenemos que comportarnos como diferentes. No podemos seguir viviendo con un pie adentro y otro afuera. No podemos solamente tener nombre de que estamos vivos cuando en realidad estamos muertos. El pueblo empezó a pecar. Y es una pena que aquel pueblo que había salido de Egipto, después de tanto vagar, de tanto caminar en el desierto, no pudieron entrar a la Canaán prometida. Se vieron y se cogieron ellos mismos en pecado. Fueron 24,000 hombres que murieron aquella noche. Satanás conoce muy bien el material con el cual debe vérsela en el corazón humano por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Y es interesante pensando que podemos entrar y podemos salir cuando nos dé la gana. Sin embargo, estamos muy equivocados. Con el pecado no se juega. No podemos jugar con el pecado. No podemos coquetear con el pecado. No podemos ceder al pecado. No podemos comprometer los principios. Tenemos que mantenernos fiel. Dice la palabra de Dios, si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos alcanzar la victoria y ser transformados, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Como dicen aquí en Estados Unidos, cuando un joven llega a un gimnasio a tratar de desarrollar su mollero, tiene que pasar por el proceso, ¿verdad? El proceso de dolor, lo que le dicen en Estados Unidos, no pain, no gain. O sea, tiene que haber un proceso. El proceso es doloroso. El proceso es doloroso. Pero si te quitas antes de que vea el resultado, entonces te vas a ser llamado un quitter. Pero si continúa y eres perseverante y continúa, vas a ver que con el tiempo el dolor se va a quitar, el dolor se va a aliviar y pronto empezarás a ver los resultados de tu esfuerzo dándole a las pesas. Así es la vida del cristiano. La vida del cristiano comienza, el diablo se te opone y empieza a oponerte y empieza a sacar tus debilidades y empieza a acusarte y te empieza a decir que tú no puedes y entonces te dice, mira, esta mujer, mira esto y lo otro. Porque ¿saben algo, hermano? El enemigo conoce muy bien de qué pierna tú cojeas. Porque está estudiado. Y él sabe que tú cojeas de cierta pierna. Él sabe que tú tienes una debilidad. Él sabe que tú tienes un defecto de carácter. Él sabe que tú te gusta esto, que te gusta mucho las novelas, o que te gusta mucho el vino, o que te gusta mucho el cigarrillo, o que te gusta mucho el party, o que te gusta mucho diferentes cosas. Y entonces él sabe, y entonces el enemigo, como te ha estudiado, entonces ahí es que te va a tirar. Te va a tentar por donde te duele, por donde él sabe que tú puedes caer. Y ahí es donde viene el proceso de nosotros reconocer que en nosotros no hay fuerza. Que en nosotros la fuerza de voluntad no vale para nada. Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades.
Que no estamos peleando contra un hombre o una persona, sino que estamos peleando con un ángel caído. Y que si nosotros no nos escondemos detrás de Cristo, no podremos vencer contra Él. Tu capacidad, tu dinero en el banco, tu intelectualidad, tu conocimiento de ciencia, tu maestría no te va a ayudar. Solamente Cristo te puede ayudar, gloria a Dios. Solamente Jesús tiene el poder. Y nosotros tenemos que aprender de alguna manera u otra que tenemos que escondernos detrás de Cristo Jesús. Que el diablo pelee con Jesús, no con nosotros, sino con Jesús. El enemigo trata de distraerte y cuando te tira pruebas y te tienta porque sabe que te está tirando por donde te duele, lo hace con el propósito para que tú empieces a pelear con él. Y al tú ponerte a pelear y poner tu concentración en él, entonces desvía tu concentración de Cristo y entonces exactamente donde él te quiere. Nunca podrás vencer al enemigo, nunca podrás vencer tu defecto de carácter, nunca podrás vencer esa lengua larga, nunca podrás vencer ese deseo de adulterio, nunca podrás vencer el orgullo, nunca podrás vencer tus defectos de carácter por ti mismo. Dice la palabra de Dios, ¿podrá el negro quitar su pellejo y el leopardo quitar sus manchas? No, esto lo hace Dios. Aquí el poderoso se llama Dios. Cuando tú te sientas débil, cuando te encuentres peleando contra Satanás, cuando te encuentres luchando con él, acuérdate y dile al enemigo de las almas: Satanás, tú eres grande, pero Cristo es más grande, gloria a Dios. Yo soy débil, pero Cristo es fuerte. Nuestra confianza, el problema de nosotros los seres humanos es que somos muy autosuficientes. Tenemos tanta confianza en what I have achieved. Tenemos tanta confianza en nuestra experiencia. O yo conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo llevo tantos años en el Evangelio, sí, pero en Cristo no. Tú podrás llevar muchos años sin haber todavía conocer a Jesús. Y tu orgullo desaparecerá poco a poco. Cuando conozcas a Jesús, te vas a ver que no vas a depender de ti, sino de Él. Vas a ver que cuando llegue la prueba, sí, te va a sacudir, pero vas a quedar parado. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, el capítulo 24, que el que escuchara estas palabras y las hiciere, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, azotó aquella casa, mas no cayó, porque su fundación estaba en Cristo Jesús. Mas el que escuchara estas palabras y no las hiciere, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Hay muchos cristianos que entienden lo que dice ese versículo, lo que dice el libro de Mateos. Sin embargo, no es suficiente con solamente pararte en la roca. No es suficiente pararte en la roca. Porque si tú pones una planta encima de una roca y viene un golpe de agua, ¿qué va a pasar con esa planta? Se va a ir juntamente con el agua, pero estaba parada sobre la roca. Estaba puesta sobre la roca. Sin embargo, estaba puesta sobre la roca, pero no había raíces en la roca. Y nosotros como cristianos tenemos que echar raíces en Cristo Jesús. Para que cuando llegue el viento, cuando llegue la tormenta, cuando venga la tempestad, cuando se levante ese problema de frente, cuando ese defecto de carácter te diga: yo no puedo más, porque es que yo soy así, es que yo tengo este defecto, no puedo. Cuando todo esto llegue, y claro, sí, vendrá el viento. Hermano, cuando yo acepté al Señor Jesús, y la campaña se titula Transformado, porque tiene un propósito. Cuando yo acepté al Señor Jesús, yo era un joven que estuvo envuelto en el narcotráfico, que estuvo preso en una cárcel federal, casi sentenciado a 40 años, que estuvo envuelto en las pandillas, que recibió balazo, que perdió a su hermano, perdí a mi hermano,
perdí mucho de mis amistades. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo acepté al Señor Jesús como mi salvador personal, fue un reto. No fue fácil. Inclusive hubieron personas que apostaron de que yo no iba a permanecer. Porque era imposible un joven que le gustaba la calle, que le gustaban los clubs, que le gustaba estar en el mundo, que le gustaba practicar el sexo fuera del matrimonio, que estaba envuelto en las drogas, de la noche a la mañana poder cambiar. Eso es imposible para el hombre que no tiene fe. Pero para el que tiene fe todo es posible. Sin fe no podemos agradar a Dios, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero entonces poco a poco aprendí lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando yo entendí que yo no podía vencer esta batalla por mí mismo, entonces dije, Señor, me rindo a ti. Hermano, no ha sido fácil cambiar mi carácter fuerte con ese genio impulsivo, donde me crié en un ambiente donde para que llore la mía, que llore la tuya. Y le voy a explicar, para que llore mi mamá o mi madre, que llore tu madre. Donde me crié en un ambiente donde solamente el fuerte sobrevive, donde la humildad no prevalecía. Y cuando llego a la iglesia y me encuentro con el cambio y empiezo a practicar la vida cristiana, me doy cuenta que no era fácil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El proceso no es fácil, pero el que empezó la obra la va a terminar. Y aquí estoy 6, casi 7 años después. Una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Todavía quedan algunas hay que limpiarse. Todavía Cristo todavía está en el proceso de transformación. Y así como lo está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo si tú le das la oportunidad. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tú puedes venir a Jesús cansado, dice Mateo 11:28. Venir a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. La promesa es que tú puedes encontrar Satanás contra tus defectos de carácter, cultivados y heredados. No pelee contra ellos por contigo solo. Te vas a desanimar. Te vas a cansar. Y eso es lo que el enemigo le encanta. Llevarnos a nosotros al cansancio. No pelees. Solo deja que Cristo pelee por ti. Dile a tu problema. Dile a esa montaña de problemas. Y sabes que muchos de nuestros problemas somos nosotros mismos. Muchos de nuestros problemas somos nosotros mismos. Que no queremos ceder. No queremos reconocer. No queremos reconocer nuestras propias faltas. Porque estamos pendientes tanto a lo que el otro está haciendo, que no nos miramos a nosotros mismos que nos falta un zapato. Estamos pendientes a lo que aquel tiene puesto, pero no estamos pendientes que nosotros no nos pusimos media. Y estamos constantemente pendientes a la falta del prójimo, pero no damos de cuenta que nosotros tenemos más faltas que ellos. Muchas veces el orgullo impide nuestro crecimiento espiritual. Todo esto le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Y por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Como dije al principio, la obediencia equivale a bendición, mas la desobediencia equivale a maldición. Toda acción tiene una reacción. Si hoy, ahí donde tú te encuentras, puede ser en Colombia, puede ser en Guatemala, puede ser en El Salvador, puede ser en República Dominicana, puede ser en Florida, puede ser aquí en Chicago, donde te encuentras. Si hoy tú te rindes y le dices, Señor, examíname. Señor, mira, Señor, soy un pecador. Señor, soy débil. Señor, necesito. Señor, no puedo vencer mi genio, no puedo vencer mi orgullo.
soy egoísta, Señor, y empezamos a reconocer nuestras faltas, vamos a encontrar a un Dios poderoso dispuesto a trabajar por nosotros. Y yo no digo esto simplemente porque leí el libro de Jeremías o leí esto porque lo leí. Yo digo esto porque lo he experimentado. Porque el Juan Cubero que fue hace 6 años murió y resucitó otro que está en proceso de transformación. Y ese Juan Cubero, cuando Cristo venga, cuando dice el Señor que con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, y si estoy vivo, amén, pero si estoy muerto, ese es el Juan Cubero que va para el cielo. El viejo murió. Y yo vivo con la esperanza de que cada día me voy a perder yo mismo en Cristo Jesús. De que cada día voy a alcanzar victorias. Pero no lo hago confiado en lo que he aprendido. No lo hago confiado en lo que aprendí o la experiencia, sino lo hago confiado en Cristo Jesús. Si hoy tú reconoces tu falta, si hoy tú reconoces que tú eres débil, si hoy tú reconoces que sin Cristo no eres nada, y simplemente pasas al frente y le dices al Señor, Señor, ayúdame. Señor, tú conoces mi debilidad. Señor, examíname. Si hoy tú le dices al Señor, Señor, tú conoces que no puedo. Y yo sé que a veces nos cansamos. Yo sé que a veces estamos en el proceso de la batalla diariamente y llega el momento en que uno se desanima y dice, pero ¿para qué si sigo cayendo y tropezando con la misma piedra? Hermanos, ¿saben cuántas veces yo he tropezado? ¿Saben cuántas veces yo he tenido que pedir perdón? Porque en algún momento abrí la boca y dije algo que no tenía que decir y ofendí a alguien. O en cierto momento alguien me hizo algo y me molesté y llegó el punto en que me airé y le dije algo y entonces me di cuenta y dije, espérate, ¿qué hice? No estoy reflejando a Cristo y tengo que ir donde esa persona a pedirle perdón. He perdido la cuenta. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos humillemos. Humble yourself. Humíllate ante la presencia de Dios. Humíllate delante de la presencia de Dios. Cuando entendamos lo que es la humildad, vamos a encontrar muchas victorias en Cristo Jesús. No podemos continuar la vida cristiana creyéndonos a nosotros mismos que vamos a vencer por nosotros mismos. La victoria se encuentra a los pies de Jesús. Necesitamos volver nuevamente a conectarnos, a volver a ese primer amor, a volver nuevamente al primer amor. En esta noche, mi deseo para todos los que están mirando hoy, que podamos encontrarnos con Cristo Jesús, que podamos encontrar la victoria en Él. La victoria se encuentra en Él, no fuera de Él, no en un hombre, no en un conocimiento, sino en Cristo Jesús. En Él está la victoria. Hermano, Jesús te llama hoy y te dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren de descanso? ¿Cuántos quieren un descanso en Cristo Jesús? ¿Sabe que el verdadero descanso es Cristo Jesús? Jesús es el descanso que necesitamos. No pelees solo. Jesús quiere pelear tu batalla por ti. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere hacerte victorioso. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que entregó su vida en la cruz. Es a través de Él, solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay victoria, solamente en Cristo, solamente en Él. Ríndete, pídele a Dios, Señor, examina mi corazón,
Pídele de corazón, examíname, Señor. Sabe que a veces hay pecado en nosotros que nosotros mismos no reconocemos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo reconocerá? Engañoso es el corazón. El corazón nuestro nos engaña a nosotros mismos. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y Dios puede examinar tu corazón. Y cuando Dios examine tu corazón, Dios te va a revelar tu falta. Y nuevamente, dice la palabra de Dios, que el que se humilla, Dios lo ensalza. Mas el que ensalzare, Dios lo humillará. Dios lo humillará. El que encubre su pecado no prosperará. No hay prosperidad fuera de Cristo. No hay prosperidad fuera de Cristo. No hay salud fuera de Cristo. No hay paz fuera de Cristo. No hay una familia bendecida, unida fuera de Cristo. No hay un matrimonio feliz fuera de Cristo. Todo en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo la da, yo la doy. Si aquí en esta noche hay alguien, en esta noche, o allí que me estás escuchando, que quiera aceptar al Señor como su Salvador personal, o quiere encontrar nueva fuerza en Cristo Jesús, yo te invito a que te pongas de pie y pases al frente. ¿Quién va a ser esa primera persona? ¿Quién va a ser la primera persona que va a ceder al llamado de Dios? ¿Quién va a ser esa persona que escuchó, gloria a Dios, amén, por este varón que está pasando? ¿Quién va a ser esa otra persona que va a ceder al llamado de Dios? Hoy tú escuchaste la voz de Dios. Hoy sentiste su presencia. Hoy se te pararon los pelos, sentiste como ríos de agua viva por tu cuerpo. Sentiste que Dios te estaba hablando. Sentiste que Dios te estaba hablando a ti hoy. Sentiste su presencia. No dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Si aquí y si hoy escuchares mi voz, hoy es el día de salvación, dice el Señor. No dejes para mañana, no endurezca tu corazón. Hay alguien más. Y posiblemente tú que estás escuchando en tu casa, a través del internet, no sé en qué país te encuentres, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica o en México. Dios te ha hablado. Tú lo has escuchado. Ríndete. No luches. No sigas luchando. No luches solo. Deja que el Señor luche contigo. Dale la oportunidad a Él para que Él luche, para que Él pelee tu batalla. Hoy es el día de salvación. Si aquí hay alguien aquí que está peleando con su defecto de carácter y hoy quiere ponerse de pie y pedirle fuerza a Dios, este es el día. Esta es la noche tuya. La salvación está aquí. Levántate y pasa al frente. Ese paso al frente es como empezar a dar tu primer paso de fe. Le estás pidiendo al Señor que te examine. Le estás pidiendo a Dios que te examine. Le estás pidiendo a Dios que revele tu falta. Si ese es tu deseo, si ese es tu deseo en esta noche, levántate. Ahí donde tú estás en tu casa, levántate. Aquí estás en el auditorio, levántate en la iglesia. Levántate. Reconoce tu falta delante de la presencia de Dios. Reconoce que sin Cristo no has sido feliz. Reconoce que simplemente Él es la solución. Mientras Camil canta, yo oro. Y si hay alguien más que quiera pasar al frente, lo puede hacer. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo,
Te damos gracias por tu amor y misericordia, por las victorias que encontramos solamente en ti. Señor, tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor. Examina, Dios, nuestro corazón y examina nuestros pensamientos. Y mira si hay perversidad en él y guíanos en el camino eterno, Señor. Somos débiles, Señor, pero podemos encontrar fuerza en ti. Esa es tu promesa. Ante ti venimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estar triste como entre sombras y como sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún seguro asilo en él.